La exploración técnica es la primera fase de ese contrato de concesión y esta debe realizarse durante los 3 años siguientes a la fecha de inscripción de ese contrato de concesión en el Registro Nacional Minero. Durante esta fase de exploración se desarrollan trabajos de estudios y obras necesarias para establecer y determinar una existencia y la ubicación de ese mineral o minerales contratados, la geometría de los depósitos y el área concesionada en cantidad y calidad económicamente explotables. En esta fase se busca establecer y calcular técnicamente las reservas del mineral, su ubicación y las características de los depósitos o de los yacimientos con la elaboración de un plan minero, los medios y métodos de exploración y de escala y duración factible de la producción esperada. Hablando de las prórrogas, esta se concede por un término de 2 años y con el fin de completar o adicionar los estudios y trabajos dirigidos a establecer la estabilidad o la existencia de los minerales que han sido concedidos por el gobierno, por el Estado, y la factibilidad técnica y económica de esta para explotarlos. En caso de aprobarse esta prórroga, el periodo de construcción y montaje se prolonga hasta el vencimiento de la misma, ¿correcto? Entonces, como veníamos desarrollando, esta prórroga resalta que si el concesionario necesita una superior a los 2 años, puede realizarse durante una exploración solicitando prórrogas adicionales de 2 años cada una hasta un término total de 11 años. Las solicitudes de prórroga deben sustentarse técnica y económicamente demostrando trabajos de exploración y eso sí, el cumplimiento de las guías mineroambientales y escribir cuáles van a ser los trabajos que se van a ejecutar durante esa prórroga. Es importante también resaltar todo lo que tiene que ver con la delimitación y la devolución de las áreas de explotación minera. Al finalizar cada periodo de exploración se debe presentar una delimitación definitiva de la zona en el área contratada. Obviamente esta zona va a quedar vinculada a los trabajos y las obras de explotación, más las obras necesarias para el beneficio, el transporte interno, los servicios de apoyo y las obras de carácter ambiental. Para ello se deben tener en cuenta los valores, ubicación, cálculo de reservas existentes, al igual que la producción esperada, ¿sí? En este momento el concesionario debe devolver todas las áreas que han sido concesionadas que no van a ser ocupadas teniendo clara y definidamente el área retenida. Cabe mencionar que no existe prohibición alguna en la norma en cuanto a las devoluciones de área antes de finalizar esa fase de exploración. Por lo tanto, estas reducciones están legalmente permitidas. Ahora nos surge una pregunta y es si es posible continuar explorando durante la etapa de construcción y montaje. Ante esta pregunta, la ley define que el concesionario puede solicitar que por un plazo prudencial no superior a 2 años se le autorice a retener zonas continuas del área contratada con el objeto de continuar o de seguir con esas labores de exploración técnica. En algunos casos que dichas áreas se vayan a explotar, debe incorporarse al programa de trabajos y obras y pedir la modificación de esa licencia ambiental otorgada por el Estado colombiano. Durante toda esta etapa de exploración hay un punto que se resalta mucho y es el plan de trabajo o el PO. Durante esta etapa hay un punto que se resalta y es muy importante y es el plan de trabajo. ¿Pero qué es el plan de trabajo? El plan de trabajo es un informe final de la fase de exploración que suministra ya sea información técnica, logística, económica y comercial para tomar la decisión ya sea de invertir y desarrollar en un proyecto minero. Antes del vencimiento de la etapa de exploración, es decir, 30 días antes, el concesionario debe presentar ese plan de trabajo para su aprobación por parte de la Agencia Nacional Minera. Este plan de trabajo debe contener varios puntos y unos características esenciales y en este video vamos a mencionar algunas. La primera, la delimitación definitiva de ese área de exploración. La segunda es el mapa topográfico de esa área de exploración minera. La tercera es la detallada información cartográfica del área y en caso de que esa minería se ejecute bajo un área marina, ¿sí? deben existir unas especificaciones batimétricas. Por otro lado tenemos otro elemento esencial que debe contener ese plan de trabajo, que es el plan minero de explotación. Este plan minero de explotación es aquel que incluye una indicación de todas las guías técnicas que van a ser utilizadas durante esa etapa de exploración y en ese área determinada. Por último tenemos unas como por ejemplo el plan de obras y de recuperación geomorfológica, paisajística y forestal del sistema alterado. Este punto es muy importante para el Estado colombiano, pues como lo hemos mencionado en otras
otros encuentros, el Estado colombiano, si bien es cierto, cesiona esas áreas específicas de exploración minera, es deber de ese concesionario devolver esas áreas o de reintegrar esa exploración que hizo con unos beneficios, como lo indicaba, ya sea forestalmente y con una reparación geomorfológica. Las fases de la exploración minera. La primera fase de exploración minera es conocida como aquella exploración geológica de superficie. En esta fase se realizan estudios y caracterizaciones geológicas superficiales de una zona determinada y permiten establecer los sectores o con las mejores manifestaciones o indicios geológicos que indican la presencia de una sustancia mineralizada y de proponer los mejores sitios específicos donde la misma sustancia puede ser evaluada mediante la aplicación de técnicas directas o técnicas indirectas. La segunda fase es conocida como la exploración geológica del subsuelo. Esta fase busca básicamente delimitar el depósito potencialmente económico. ¿Cómo lo hace? Con estimativos más específicos de tamaño y contenido mineral. ¿Por medio de qué? Pues definiendo cuál va a ser el verdadero potencial geológico minero de ese yacimiento minero. La tercera fase es la conocida como la evaluación y modelo geológico. Con los resultados obtenidos en la fase número 1 y número 2, se define el verdadero potencial de ese yacimiento minero y se da inicio a la planificación y diseño del que conocíamos anteriormente como programa o plan de trabajo y obras. Y como fase 4 tenemos el programa de trabajos y de obras. Este programa de trabajos y de obras se realiza y deberá presentarse de manera simultánea con el estudio de impacto ambiental ante las autoridades competentes, ¿sí? Ya sea la Corporación Autónoma Regional o ya sea la corporación ambiental que esté dentro de esa zona. Yo sé que muchos, al estar analizando este tema de la exploración minera y el derecho minero, pensamos en qué parte quedan los pueblos indígenas y aquellos grupos étnicos que se desarrollan durante esas áreas que son potenciales para la explotación minera. Pues bueno, existe algo llamado la consulta previa. Esta consulta previa es un derecho fundamental con la que cuentan estos pueblos indígenas o los grupos étnicos cuando se toman medidas legislativas o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o cualquier tipo de actividad dentro de aquel territorio donde ellos yacen. ¿Qué busca esta consulta previa? Proteger la integridad ya sea cultural, social, económica y garantizar el derecho de participación de cada miembro de ese grupo o ese pueblo indígena o ese grupo étnico. ¿Cuándo se debe realizar esa consulta previa? Pues bueno, esa consulta previa, la legislación colombiana indica que es un trámite obligatorio, ¿sí? De obligatorio cumplimiento que debe ejecutarse de acuerdo con los usos y costumbres de cada etnia. Es decir, cada vez que se pretendan tomar decisiones que afecten a un grupo indígena, a un grupo étnico, deben ser, primero, unas medidas administrativas como la expedición de una licencia ambiental para la explotación de recursos naturales que yacen en ese territorio donde reside ese pueblo indígena o ese grupo étnico. Y la segunda es cuando se decreten medidas legislativas como la expedición de normas que involucren o que afecten a estos pueblos que habitan el territorio colombiano.